Hay una tendencia creciente a escribir sobre mujeres, a visibilizar sus trabajos. Hay, por ejemplo, recopilaciones que han empezado a hacerse de compositoras de música clásica del siglo XVIII, XVII, que nadie conocía, cuyos trabajos están saliendo a la luz. El otro día, un miembro del Tribunal Constitucional nos llevó una tesis de una abogada del siglo XIX que había escrito, por ejemplo, una tesis que nadie conocía. Se está descubriendo pintoras, escritoras, pero hay personas que vienen haciendo este trabajo desde hace muchísimo tiempo. Rocío Silva Santisteban es una de ellas y acaba de publicar una recopilación de lo que ha sido un larguísimo trabajo y casi una obsesión. Las muchachas malas de la historia se llama su libro y ahí da cuenta de personajes tan distintos como, a ver, Rocío, como tengo acá varios apuntados de lo que he estado leyendo, Amarilis, María Emilia Cornejo y claro, personajes absolutamente disímiles unos de otros. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por estar con nosotros. Hola, Pati, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar acá. En efecto, ¿no? O sea, en verdad es una recopilación un poco extraña, ¿no? O sea, yo comencé a escribir sobre estas mujeres porque es que, bueno, cuando trabajaba en el comercio salió una revista que la dirigía Kitty Garcés, Linda. Me acuerdo clarito de la revista, me acuerdo clarito de Kitty, y me parece que impensable sería el nombre hoy día para una revista femenina linda, impensable. Impensable, pero ¿no? bueno, creo pero que eso fue un poco producto de Bernardo Rocarrey, pero bueno. Y entonces Kitty en verdad también tenía como otras ideas y me dijo, mira, ¿por qué no recuperamos personajes de la historia? Y entonces ahí escribí por primera vez, uno de los primeros textos que escribo es sobre Santa Rosa de Lima, que además, dicho sea de paso, en ese momento, digamos, había como toda una campaña en contra de Santa Rosa, en la medida, no en contra de Santa Rosa, sino de decir, bueno, Santa Rosa de Lima era una mujer que estaba perturbada mentalmente, ¿no? Claro, entonces, que de acuerdo con los cánones psiquiátricos del día de hoy lo hubiéramos metido un manicomio más o menos, ¿no? Bueno, exactamente, pero lo que sucede es que no podemos con estos marcos teóricos psiquiátricos actuales analizar lo que sucedía en el siglo XVII, ¿no? Y además otra cosa que bien importante, y es que Santa Rosa de Lima tiene un agiógrafo que se llama Leonardo Hansen, que publicó 100 años después una agiografía, o sea, una biografía de santos de Santa Rosa de Lima, y es Leonardo Hansen el que exagera. Bueno, o sea, si tú lees la biografía te vas a dar cuenta de que, wow, o sea, ¿qué está diciendo ese señor? Por ejemplo, una de las cosas que decía era que su madre había encontrado en la famosa ermita 345 aparatos de tortura, que los había tirado al río Rímac. 345 en esa ermita. Eso es imposible. Ni siquiera entraba. Pues, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Además, esa es como la parte más folclórica, por decirlo de alguna manera, usando de una manera que no debería, pero que se usa, ese es el término folclórico, por atractivo, raro. Pero Santa Rosa era una mujer que tenía en su momento un magnetismo y un liderazgo que a la historia le ha costado trabajo reconocerle, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque mira, Santa Rosa vivió en Quibes. En Quibes era una encomienda de indígenas, y los indígenas manejaban todo lo que era el herbolario de la zona, y Santa Rosa de Lima lo que sabía hacer era conocer qué tipo de hierba se utilizaba para el dolor de barriga, para la fiebre, para el escorbuto, para etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacía era sanar. Pero recordemos que las mujeres que estaban muy cerca de las hierbas se les acusaba, por ejemplo, de incentivar a abortos, y de ahí sale buena parte de la teoría de las brujas. Exactamente. ¿No? La bruja era la que sabía usar la hierba, ¿no? O sea, cualquier planta medicinal. Sí, exactamente. Además, esta tradición, digamos, que comienza con Hildegarda de Bingen en el año 1000 aproximadamente, y que llega hasta, digamos, el 1500, 1600, bueno, precisamente el tema de la brujería se pone bastante fuerte en la época de Santa Rosa, o sea, con la Inquisición, ¿no? Exactamente. Y de verdad que Santa Rosa tuvo varias compañeras, digamos, que fueron lo que se llamaban las terciarias de la época, pero que lamentablemente en lugar de estar acogidas por los dominicos, como estaba acogida ella, se acogieron a los jesuitas o a los franciscanos o a otros, y bueno, muchas de ellas terminaron en la Inquisición y terminaron siendo más bien como las malas, las brujas. Me contaba una vez Ramón Mujica que, por ejemplo, había toda unas como secta de chicas que la seguían, que se vestían como ella, que querían ser como ella. O sea, nosotros nos imaginamos una Santa Rosa de ese demasiado mártir, cuando en realidad tiene que haber sido una mujer fascinante. Sí, ¿no? fascinante. Yo creo que la persona que más sabe de Santa Rosa es Ramón Mujica. Sí, es fascinante. O sea, su escucharlo, libro leerlo es verdaderamente alucinante.
Y bueno, por supuesto que he utilizado mucho su libro y otros libros para trabajar sobre ella, ¿no? Pero bueno, pero de Santa Rosa me paso, por ejemplo, a Patti Smith, que es La reina del punk. Claro, exactamente. Pero fíjense, Patti Smith, que, o sea, nosotros en los años 80, junto con mis compañeras, no sé, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, la misma Rosela, leíamos mucho a Patti Smith, ¿no? Leíamos muchísimo a Patti Smith y nos influenció bastante, ¿no? Incluso ella ahora que ha publicado Somos Niños o Just Kids, ¿no? Remembranza con Mapplethorpe. Es una escritora extraordinaria, ¿no? Pero a mí me encanta ella como persona porque es de una entrega alucinante. Y tuve la increíble suerte de verla en un concierto en Boston, que era un concierto gratuito y que había un montón de gente y ella estuvo pero estupenda, ¿no? O sea, bueno, increíble. Escucharla, por ejemplo, también recibiendo el premio de Bob Dylan Exacto, fue absolutamente fue lo máximo. Emocionante, ¿no? Sí, fue y maravilloso. Además, el punk tuvo siempre un rostro muy, muy masculino, muy de fábrica, muy industrial, ¿no? Muy de púas y casacas. Y aparece Patti Smith con esta cosa andrógina, ¿no? Sí, bien andrógina, pero también bien vulnerable. Bien ¿no? vulnerable, o sea, efectivamente. O sea, ella es súper tierna, es una persona, si uno la lee y lee sus poesías, es una persona ultra, hiper sincera y una ternura increíble, realmente, ¿no? Capaz de dejar su carrera musical para cuidar su familia, por ejemplo, ¿no? ¿no? Que no es ni remotamente un rasgo de una persona que no se conecte con su lado además, también maternal, femenino. Y súper comprometida quieran, ¿no? Políticamente, ¿no? De hecho, estuvo apoyando cuando indultaron a Fujimori, salió Patti Smith en Nueva York, en la plaza, en Washington, en Washington Square, en una manifestación donde habían peruanos y estuvo Patti Smith, me pareció alucinante, pero esa mujer me parece maravillosa y también muchas otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay dos mujeres a las que les restituyes una cosa que se les negó, ha sido muy típico a lo largo de la historia, la autoría de sus obras, que se cuestiona que fueron creadoras de de las cosas que hicieron. Amarilis, ¿no? Sí. A quien Ricardo Palma trató con el zapato, hay que decirlo, y más comprensible por la época, ¿no? Y María Emilia Cornejo, que también se puso en duda, y María Emilia Cornejo es la poeta de la que sale el título de tu libro. Sí, ¿no? el libro es un homenaje, de hecho, a María Emilia Cornejo, ¿no? Porque que tiene este poema lindísimo, para quienes no lo han leído, búsquenlo, lo van a encontrar, que se llama Soy la muchacha mala de la historia. ¿No? Sí, la que fornicó con 3 hombres y lo puso cuernos a su marido por un miserable plato de lentejas. Malísima. Pero en realidad es bien interesante lo de o sea, cómo se da esta denegación, ¿no? Como tú dices, o sea, Ricardo Palma lo que hace es decir, bueno, qué raro, ¿no? Qué raro que de pronto salió una mujer que escribió un maravilloso poema barroco, cuando las mujeres en esa época solo sabían escribir los recados de la lavandería, ¿no? Eso dijo Ricardo Palma, ¿no? Pero otro varón, que es interesante también eso, Guillermo Lohmann, hizo una investigación súper potente, detallada, etcétera, en el Archivo de Indias y descubrió que Amarilis era María de Garay, una mujer que además, o sea, era obvio que o sea, la conexión que hace es interesantísima, porque ella vivía al costado del Corral de Comedias, en lo que ahora es el Correo del Centro de Lima, y entonces era, o sea, por supuesto que iba a todas las comedias de Lope, y por supuesto que leía, era, o sea, una persona letrada, que tenía tiempo para leer y tenía tiempo para escribir, ¿no? Y sabemos que además a lo largo de años las mujeres han sido grandes lectoras y han escrito bajo seudónimos justamente para que no les pase los que les ha pasado a varias escritoras, que es no reconocerles su autoría, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y otra cosa también importante es que puede ser que, o sea, digamos, el poema que se recupera es porque Lope de Vega lo incluye en uno de sus libros, pero ¿y por qué no podría haber sido que esta mujer haya escrito y que esa poesía se haya perdido? Así es. ¿No? Como la vida de Santa Rosa de Lima, se perdió también, escribió su vida. O sea, le pidieron que escriba su vida y escribió su vida, así como Teresa de Jesús. Y se perdió, ese texto lo mandaron a la Inquisición, a España, y nunca más apareció. Sí, nunca más apareció. Porque además no era normal que quedara registro de lo que las mujeres hacían. No, durante siglos la historia y el registro de la historia estuvo en manos de los varones. Sí, bueno, el caso excepcional es el de Sor Juana, por supuesto, pero porque ella estaba muy vinculada con el poder del virreinato. Porque ¿no? Sor Juana era un genio, hay que decirlo. Era un genio. Bueno, sí, claro, ¿no? Era una mujer extraordinaria, además sí. en la concepción de sí misma, que creo que es lo que más
Me ha Ella impresionado sabía ella, ¿no? perfectamente, ella sabía perfectamente la capacidad que tenía y sabía que estaba compitiendo con un poder demasiado tremendo para ella, ¿no? Y ella era una monja de clausura, ojo, ¿ah? O Así sea, es. todos los diálogos que tuvo con todos los intelectuales de la época fue porque los intelectuales de la época la iban a buscar, visitar. yo creo Sí. que la clausura de Sor Juana siempre fue una defensa para poder Sí. hacer lo que quería hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De todas Porque maneras. igual que Santa Rosa, o sea, ahí eran dos cosas, o te casabas o te metías de monja. Y Santa Rosa no era monja, era terciaria, que, o sea, y simplemente llevaba el hábito, ¿no? Yo siempre he pensado cuando vengo a Arequipa y visito el lindísimo convento de Santa Sí, Catalina, que maravilloso. yo hubiera sido feliz que me metieran al convento en lugar de que me casaran con alguien que no quería, ¿no? Claro, que es lo que hicieron muchas mujeres Muchas de la mujeres, época, ¿no? claro, Incluso, claro, y hay muchos textos y mucha literatura privada, Exacto. muchas cartas, ¿no? Así es. Sí. Material que se está empezando a valorar y a poner en valor. Una última mujer que me llama mucho la atención en tu libro, además que me gusta como figura, es Chimpocchio, que es la mamá de Garcilaso de la Vega. Sí. Porque en ella hay una suerte de racismo, de desprecio, de ninguneo, Sí. de la que siguen siendo víctimas muchas mujeres Sí. en el mundo, digamos, Sí. ¿no? Y siendo ella una mujer de la panaca real, ¿no? Así es, ella era una mujer noble y Sí. es despreciada por un español por ser inca, ¿no? Claro, pero lo que sucede es más complejo. ¿Ah? Lo que pasa es que en realidad Garcilaso, el padre, Así es. digamos, el militar, ¿no? El capitán Garcilaso de la Vega, tiene esta relación con Chimpugogyo y forman una familia. La quiere, ¿no? Exacto, sí, pero lo que sucede es que Felipe II da una bula no, una bula no, un documento, una norma, y entonces lo que hace es obligar a todos los encomenderos peruleros a que se casen con españolas y comienzan a importar españolas por barco, ¿no? Llegaban barcos con 200 españolas, 300 españolas, porque los obligaban a hacer eso. ¿Y sabes lo que hizo el capitán? El capitán obligó a Chimpugogyo, a Isabel Chimpugogyo, a casarse con uno de sus pajes para que estuviera en la casa y para que, obviamente, él le hiciera visitas nocturnas, ¿no? ¿Cuánto de esa situación está en la literatura, en los escritos, en el mestizaje que reclama el Inca Garcilaso? El Inca Garcilaso, ¿no? ¿Cuánto de ese trauma de origen está finalmente en ese nacimiento de una parte de su vida negada y otra reconocida, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, eso él lo dice, ¿no? En la introducción, en el proemio a su famoso libro, Garcilaso lo que dice es: yo bebí el quechua cuando lactaba a mi madre, ¿no? Del pecho materno. Y ahora me honro a boca llena llamarme mestizo, ¿no? Pero para llegar a ese punto, o sea, él escribió eso a los 64 años de edad. Claro. O sea, tuvo que pasar por todo un proceso en el que él entendió que no era español. Así es. Porque él se pensaba español, ¿no? Y que su madre había tenido que vivir como había tenido que vivir, ¿no? Exacto, que sí. tiene que haber sido durísimo, o sea, la ¿no? reivindicación de la madre en Garcilaso de la Vega es fundamental. Es fundamental. Y yo creo que también es fundamental en todos, digamos, o sea, no sé, bueno, el patriarcado peruano, para decirlo de alguna manera, le tiene esa deuda, digamos, a esta situación de origen, ¿no? Que es el español que viola a la indígena o que se amanceba con la indígena, ¿no? Y que después la desprecia. Eso, o sea, es el origen de todos nosotros, ¿no? Y ese origen es un origen tremendo, fuerte, que tenemos que procesarlo. Violento y escindido, ¿no? Sí, y creo que tiene que ver con también las violencias que se han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Así o sea, es. lo que está sucediendo ahora con los feminicidios, 136 feminicidios ya en lo que va del año, es algo tremendo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con este machismo que está vinculado también con esta huella de origen, ¿no? De origen. Bueno, qué manera lúcida y dura de verlo. Y finalmente, Rocío, las muchachas malas de la historia son las mejores. Digo que, bueno, lo que pasa es que las muchachas malas de la historia son malas llamadas por los otros, ¿no? Así es, Pero pero son malas llamadas por los otros porque siempre son más, Claro. más valientes, más interesantes. Porque son contestonas y son respondonas, ¿no? Y son las que salen y las que marchan y las que se movilizan y las que se ponen hoy en día sus pañuelos verdes, ¿no? Y bueno, a mí sí una de las cosas que me parece genial es que ahora en este mundo contemporáneo, aquí en Arequipa, en Trujillo, en Chimbote, por donde voy, hay grupos de mujeres jóvenes que están súper empoderadas, que se autoconsideran feministas
y que además reivindican también a sus ancestras, ¿no? Y luchan por sus derechos. Y eso es bien contemporáneo, Patricia, de verdad, porque antes no había mucho. No, había cuando mucho. Rocío Silva Santisteban escribía en Linda, era una voz casi solitaria. Hoy día, hay que decirlo, es un coro. Y Sí, cada vez más grande. sí. Y eso es algo que tenemos que maravilloso, celebrar. me que tenemos que encanta, celebrar. me encanta. Y lo celebraremos aquí, en el High Festival, con Rocío Silva Santisteban y con todos los escritores que RPP llevará hasta sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rocío. Gracias a ti.